Muy buenos días. Pues vamos a hablar de un tema que es extremadamente importante dentro de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, y en este caso las infecciones pulmonares y las enfermedades pulmonares en general juegan un papel muy importante como morbimortalidad en VIH. Las tres primeras causas de mortalidad en VIH a nivel mundial siguen siendo respiratorias: neumonía por Pneumocystis jirovecii, neumonías bacterianas y tuberculosis son las tres primeras causas importantes de mortalidad. Dentro de estas causas de las enfermedades respiratorias existen múltiples que van desde microorganismos, como el caso de las micobacterias, de las bacterias, de los virus, de los hongos, de los parásitos e incluso en la formación de neoplasias pulmonares, así como enfermedades de tipo inflamatoria que no tienen, al parecer, ninguna relación con infecciones o con neoplasias en los pacientes. Dentro de las micobacterianas, Mycobacterium tuberculosis sigue siendo la más frecuente de las infecciones micobacterianas, y por ende pues estamos en un área endémica de tuberculosis. Prácticamente todo Latinoamérica está inmerso dentro de esa endemia, y la presencia pues de Mycobacterium tuberculosis siempre tiene que ser sospechada. Dentro de las bacterias, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa son dentro de las causas más importantes que pueden presentarse. Pneumocystis jirovecii es el hongo más importante y el que causa la primera causa de enfermedad respiratoria en VIH, y pues son cuadros clínicos muy característicos que vamos a ver desde el punto de vista clínico y radiológico cómo estos se presentan. Existen otros hongos como Cryptococcus, Histoplasma, Coccidioides y Aspergillus fumigatus que juegan un papel importantísimo en ello. Virus como citomegalovirus, herpes simplex, adenovirus, sincitial respiratorio, influenza y parainfluenza también juegan un papel importantísimo como causa de enfermedad respiratoria. Y dentro de los parásitos, Toxoplasmosis gondii y Strongyloides stercolaris también juegan un papel importante. En la evolución de las enfermedades pulmonares o cómo se van presentando en la historia natural de la infección por VIH, es necesario que recordemos una de las imágenes más representativas de la historia natural de la infección por VIH. Este es el punto cero, que es el momento en que el paciente se infecta, y vemos cómo al inicio hay una disminución momentánea de los CD4 que se recuperan posteriormente, y posterior a esta recuperación, siempre dentro de rangos normales, empieza a disminuir en forma paulatina la cantidad de linfocitos TCD4 activados, lo cual conlleva a que conforme van disminuyendo, el riesgo de ciertas enfermedades infecciosas pulmonares se vayan haciendo más frecuente y su presencia es más importante en esos momentos. El punto clave aquí, en la evolución natural de un paciente que tenga una progresión promedio en la infección por VIH, es llegar al nivel de los 200 CD4. Arriba de los 200 CD4, por lo general, las infecciones oportunistas casi no se presentan, y se presentan infecciones un poco más frecuentes como tuberculosis, neumonías, infecciones virales, pero no las oportunistas como Pneumocystis jirovecii, como Cryptococcus, como citomegalovirus, las cuales se presentan con niveles todavía más bajos de CD4. Si ahí bajamos o estamos cerca de los 200 CD4, el riesgo de la neumonía por Pneumocystis jirovecii es importantísimamente grande, y es una de las primeras causas de enfermedades respiratorias que debemos de considerar en ese momento. El único microorganismo que puede presentarse con niveles altos de CD4 o con niveles muy bajos de CD4 es tuberculosis. Tuberculosis cuya presentación clínico-radiológica se modifica dependiendo del nivel de CD4. Entre más alto es el nivel de CD4, la tuberculosis se va a presentar muchísimo más similar que al paciente inmunocompetente. Si tiene niveles muy bajos de CD4, hablamos de niveles muy bajos, abajo de 50 CD4, las presentaciones diseminadas de la tuberculosis van a ser mucho más frecuentes. Luego,
las neumonías bacterianas recurrentes, la toxoplasmosis y el sarcoma de Kaposi empiezan a presentarse alrededor de los 100 CD4, ¿de acuerdo? Y si ya bajamos de 50 CD4, histoplasmosis diseminada, coccidioidomicosis, aspergilosis, citomegalovirus y Mycobacterium avium intracelulares y la mayoría de las micobacterias no tuberculosas se pueden presentar en esos niveles tan bajos de CD4. Ahí es bien importante hacer una aclaración. En los pacientes, entre más inmunocomprometidos estén por el virus de inmunodeficiencia humana, la búsqueda de micobacterias, no solo al bacilo de la tuberculosis, sino que a todas las otras micobacterias no tuberculosas debe de realizarse, para lo cual el abordaje que vamos a hacer, que lo vamos a analizar posteriormente, es mucho más complejo y conlleva el cultivar al microorganismo, tipificarlo para saber si es tuberculosa, no tuberculosa, y si es no tuberculosa, ver de qué familia de las no tuberculosas pertenece. Es el hecho de que muchos de esos micobacterias no tienen tratamientos específicos o no hay de algunas veces tratamiento para esas micobacterias y se tienen que utilizar medicamentos poco convencionales que generalmente no se utilizan en el tratamiento de la tuberculosis. La piedra angular o los 3 pilares básicos del abordaje diagnóstico, del plan de diagnóstico en los pacientes con VIH y pulmón y enfermedades pulmonares es la imagen de tórax, la concentración de CD4, el grado de diseminación de la infección y la severidad de esta para poder determinar o tener una cobertura que nos ayude a aislar a los microorganismos lo más pronto posible para un tratamiento adecuado. El plan de diagnóstico involucra especímenes respiratorios y no respiratorios. De los respiratorios, la inducción de la expectoración es importante para diagnóstico, por ejemplo, para neumocistis, para tuberculosis, para bacterias, y la broncoscopía es aún todavía más sensible y específica para darnos este tipo de resultados o de diagnósticos, ¿no? Obviamente el lavado bronquial alveolar junto con la biopsia transbronquial juegan un papel importantísimo para diagnosticar estas enfermedades, ya que la biopsia transbronquial nos proporciona un trocito, un pedacito de parénquima pulmonar y el cual puede ser sometido a análisis de diagnósticos. Obviamente, si los pacientes tienen infecciones diseminadas, está indicado hacer estudios que conlleven aislamientos de microorganismos en otros órganos, hemocultivos, por ejemplo, mielocultivos, tanto para hongos, micobacterias y bacterias piogénicas, biopsias de ganglios cervicales o mediastinales, toracoscopía, en aquellos pacientes en los que la broncoscopía y todos los estudios previos no nos han dado un resultado importante, la toracoscopía juega un papel importante porque es de mínima invasión y podemos tener una biopsia aún de mayor tamaño para el diagnóstico etiológico. Y la biopsia pulmonar a cielo abierto ya es una operación un poco más sofisticada en la cual tenemos una cantidad muchísimo mayor de tejido pulmonar para un diagnóstico específico y además de resolver cualquier complicación que puedan tener los pacientes, como por ejemplo empiemas o cavitaciones que puedan estar sangrando o abscesos que tengan que ser drenados. Cuando se trata de infecciones pulmonares bacterianas en pacientes con VIH, es importante el inicio de los síntomas respiratorios de estos pacientes. Por lo general, las infecciones bacterianas tienen un inicio agudo. Estamos hablando de menos de 5 días de evolución, con fiebre intensa, malestar general, ataque al estado general y muchas veces disnea, primero porque desarrollan por lo general neumonías bacterianas estos pacientes. Entonces, las presentaciones radiológicas más importantes son el llenado alveolar, que es la clásica presentación de una neumonía lobar con broncograma aéreo, como pueden verlo en esta diapositiva, y que por lo general es producida por Streptococcus pneumoniae, la cual puede observarse en una expectoración con una tinción de grama y pues obviamente con el cultivo. También las infecciones bacterianas pueden generar cavitaciones o destrucción del parénquima pulmonar, como pueden observarlo ustedes acá, y una de las bacterias
clásicas que producen este tipo de enfermedades es Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? El cual pues también lo podemos observar en la tinción de Gram y obviamente en el cultivo. Otras cavitaciones pueden ser formadas por bacterias que son poco frecuentes que produzcan enfermedad en los seres humanos, generalmente son zoonóticas como Rhodococcus equi, que puede generar enfermedad en los caballos, pero que en pacientes inmunocomprometidos puede dar lesiones cavitadas, como pueden verse acá, y es una bacteria también. O opacidades intersticiales, en las cuales ustedes ven nada más áreas de vidrio despulido, basales bilaterales, o opacidades reticulares que se observen más o menos como se ven en esta radiografía acá. Estas áreas intersticiales bilaterales pueden ser producidas por bacterias conocidas como bacterias atípicas, como Clamidófila pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Legionella. Pueden generar este tipo de presentaciones clínico-radiológicas en pacientes con VIH. Los hongos tienen otra variedad también importante de presentaciones clínico-radiológicas y que conllevan a la búsqueda de estos microorganismos, ¿no? Una de las presentaciones importantes de los hongos a nivel del sistema respiratorio son la formación de micronódulos, ¿sí? Aquellas enfermedades micronodulares, como pueden verse acá, con un poco de derrame pleural, bilateral, o micronodulares como en estas que están muy diseminadas, pues obviamente los hongos tienen que ser descartados como causa de la enfermedad, al igual que tuberculosis, como lo vamos a ver posteriormente. En el caso de los hongos, Histoplasma capsulatum y coccidioidomicosis pueden generar este tipo de enfermedades. Ustedes ven aquí en este paciente con coccidioidomicosis, el diagnóstico se hizo una biopsia de ganglio cervical, donde lo que observamos es esta estructura que es característica del coccidioides y es la esférula, ¿no? Esta es una esférula. El paciente tenía antecedentes de haber viajado al norte de México a áreas desérticas y que es una de las cosas epidemiológicas que pueden presentarse en estos pacientes, ya que la presencia endémica de este hongo a nivel del desierto de Sonora y sur de Estados Unidos es bien importante para la presentación de esta enfermedad. Y Histoplasma capsulatum pues tiene una diseminación un tanto más universal dentro de toda la República, pero hay áreas donde están muchísimo mayor, como en algunas áreas del estado de Morelos, de Guerrero, de Veracruz, que también se pueden presentar más frecuentemente, en algunas áreas como áreas de cavernas y cenotes en Yucatán también lo pueden presentar, y fuera de la República, pues en Estados Unidos cerca del río Missouri y Mississippi, y en Sudamérica prácticamente y Centroamérica casi en todos, especialmente en Panamá, que es el área donde se describió por primera vez Histoplasma capsulatum, ¿no? Esta es una de las presentaciones que tenemos también de histoplasma, donde hay, además de micronódulos, hay áreas de llenado alveolar y tiene estas lesiones dérmicas que parecen molusco contagioso, ¿sí? Y en las cuales aislamos Histoplasma capsulatum, ¿de acuerdo? Ellos pueden dar lesiones dérmicas también por hongos y junto con el cuadro clínico respiratorio, pues nos ayudó muchísimo al diagnóstico. Pueden dar también opacidades intersticiales y aquí la clásica neumonía por Pneumocystis jirovecii, donde observamos radiografías con vidrio despulido bilateral, algunas formaciones de quistes y neumotórax, como lo vamos a ver. Criptococosis también puede darnos este tipo de hallazgos y obviamente a través de estudios microbiológicos podemos llegar al diagnóstico a través de tinciones especiales para verlas, como las tinciones de metenamina de plata, de blanco calcofluor o de inmunofluorescencia, nos ayudan mucho el diagnóstico, especialmente Pneumocystis, pero en general a la mayoría de los hongos. Pueden dar cavitaciones, Pneumocystis jirovecii también da cavitaciones, vean estas lesiones completamente destruido el parénquima pulmonar que hacen neumotórax con
enfisema subcutáneo, y en este caso bilaterales, o lesiones de paredes delgadas, como puede observarse en esta otra tomografía. Aquí tienen dos tipos para comparar. Este paciente desarrolló dos tipos de lesiones cavitadas, una de paredes gruesas y otra de paredes delgadas, y vean, esta fue producida por Pneumocystis jirovecii y esta fue producida por un criptococo que también se aisló en los cultivos de este paciente. Otras de las cavitaciones que pueden darse son por hongos que son invasores y destructores del parénquima pulmonar, el caso del Aspergillus, ¿de acuerdo? Los aspergilomas, que es la formación de tumores de hongos o de bola de hongos dentro de cavidades preexistentes, pueden presentarse como se observa en esta tomografía, y que son causa de cuadros clínicos de hemoptisis. El paciente empieza a expectorar grandes cantidades de sangre y por lo general son hemoptisis masivas las que presentan. Cuando llegamos a las sospechas de infecciones por micobacterias, ahí se complica un poco más el abordaje diagnóstico de estas enfermedades, y tenemos tres presentaciones básicas desde el punto de vista radiológico pulmonar, y una de ellas es la presencia de lesiones reticulonodulares, de cavitaciones o de micronódulos. Aquí lo importante es saber, ¿la enfermedad está únicamente localizada en el pulmón o sospechamos que pueda estar en otros órganos o diseminada? En esos casos cambia un poco el abordaje diagnóstico. Si nosotros sospechamos que es puramente pulmonar la presentación de la infección, pues los especímenes respiratorios que habíamos visto al principio debemos de obtenerlos, ya sea por expectoración, por lavado bronquiolobiolar, por inducción de la expectoración, e incluso biopsias pulmonares, toracoscopía se pueden hacer. Si sospechamos que tenga una infección diseminada por micobacterias, pues obviamente tenemos que buscar especímenes de otros órganos. Si hay linfadenopatías cervicales, inguinales, axilares, hay que tomar biopsias de esos ganglios para estudiar y buscar micobacterias. Si está diseminada con afección a la médula ósea, hay que realizar hemocultivos para micobacterias, para hongos, para bacterias piogénicas, mielocultivos, además aspirados de médula ósea, y cultivar una muestra de médula ósea para el diagnóstico es también muy importante. Y en algunos casos, por ejemplo, con crecimientos esplénicos muy prominentes y que estén afectando la cuenta de plaquetas, también deben de considerarse en esos momentos la realización de esplenectomía, incluso en estos pacientes, si no tenemos un diagnóstico etiológico específico. ¿De acuerdo? A nivel del sistema nervioso central, que también en las presentaciones diseminadas pueden haber hallazgos radiológicos o presentaciones pulmonares con afección también del sistema nervioso central, lo cual obliga a analizar el líquido cefalorraquídeo para un diagnóstico de tuberculosis, por ejemplo, haciendo pues diferentes estudios como es adenosíndesaminasa en líquido cefalorraquídeo y PCR para Mycobacterium tuberculosis. Obviamente lo que conlleva el hecho de cultivar a las micobacterias es tipificarlas para darle un tratamiento específico, porque las no tuberculosas por lo general no son sensibles a los medicamentos convencionales del tratamiento de la tuberculosis. Ese es el punto importante. ¿Cómo se pueden presentar las infecciones por micobacterias? Con micronódulos, como en el caso de tuberculosis, la clásica tuberculosis miliar, con llenado alveolar, como en el caso de Mycobacterium kansasi, que nos pueden dar áreas neumónicas y cavitadas muy similares a las bacterianas, ensanchamientos mediastinales, con crecimientos grandes de ganglios mediastinales, que por lo general es presentado por Mycobacterium avium intracelulares, cavitaciones que pueden presentarse por tuberculosis o por las bacterias no tuberculosas, debido a que dependerá del grado de inmunodeficiencia del paciente. Si el paciente tiene niveles adecuados de CD4, lo más probable es que va a cavitar cuando se infecta con una micobacteria. ¿Por qué? Porque pueden
montar una respuesta inflamatoria que lleva al final a la destrucción del parénquima pulmonar. Sin embargo, en los niveles de CD4 muy bajos, esta respuesta inflamatoria no se puede montar y por lo general no se cavitan, ¿de acuerdo? Y presentan sí muchos micronódulos y unas presentaciones más diseminadas. Aquí tienen ustedes imágenes de lo que es una tuberculosis primaria, en la cual tenemos una área primaria de neumonía por tuberculosis con un ganglio centinela que está en el hilio de ese pulmón. Eso es cuando se dan las primoinfecciones tuberculosas, y las posprimarias o de reactivación, donde ya hay mucha destrucción del parénquima pulmonar con áreas neumónicas, árbol en gemación, como lo pueden observar ustedes acá, y que se ve más específicamente en esta tomografía, donde ustedes tienen el famoso signo del árbol en gemación, que se ven como que si fuera una plantita que va tirando sus ramitas, y ustedes lo pueden observar aquí en la tomografía, y eso nos habla de diseminación broncógena, y tuberculosis es una de las que más frecuentemente hacen este tipo de hallazgos tomográficos. Algunos pacientes presentan infecciones tan diseminadas que no solo afectan el parénquima pulmonar, sino que los ganglios mediastinales. Vean cómo se ven estos ganglios necrosados en el centro, que refuerzan con material de contraste alrededor, y vean en la autopsia de este paciente cómo se ven los micronódulos totalmente invadiendo el parénquima pulmonar. Pero no solo invaden esto, tomográficamente ustedes pueden ver el hígado cómo estaba decrecido, y cuando lo vemos en el macro de la sesión anatomopatológica, vemos que está lleno de granulomas, y el vaso también, con múltiples abscesos, también por micobacterias, ¿de acuerdo? Este fue un caso diseminado de Mycobacterium tuberculosis diseminada. Obviamente estas infecciones diseminadas pueden llegar incluso a el choque séptico de los pacientes. Primero hay una respuesta inflamatoria local que puede ser resuelta si el sistema inmune está capacitado para poderlo controlar. Luego se da un daño pulmonar. Este daño pulmonar induce una respuesta sistémica. Esta respuesta sistémica obedece mucho a las bacteremias, micobacteremias o fungemias que se pueden dar en los pacientes, y entre menor el nivel de CD4 de los pacientes, mucho más diseminadas o mucho más fácil es la diseminación de estas bacterias. En esta respuesta sistémica todavía nosotros podemos resolver el cuadro clínico de los pacientes, sin embargo pueden entrar en sepsis severa o choque séptico, y ya en esas etapas de la infección diseminada ya es muchísimo más difícil sacar adelante a los pacientes. Obviamente lo que se observa es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que está contrabalanceado con un síndrome compensatorio antiinflamatorio, y eso modula la inflamación en estos pacientes. Hay diferentes métodos diagnósticos con diferentes utilidades. En el caso de las micobacterias, ustedes pueden ver que hay la expectoración, inducción de la expectoración, las biopsias, e incluso los aspirados de los ganglios cervicales cuando están formando abscesos de pus, de abscesos fríos, que no están ni calientes ni nada, y que podemos aspirarlos fácilmente, nos pueden dar el diagnóstico de infección por micobacterias hasta en el 100% de los casos. Médula ósea, cultivo de orina en algunos casos, la biopsia de hígado y los cultivos de sangre son importantísimos. Existen parásitos también que generan enfermedades respiratorias en los pacientes infectados por VIH. Strongyloides stercolaris es uno de ellos, que puede producirnos hiperinfestación por parásitos, y que puede no solo afectar el pulmón, sino que sistema nervioso central, el hígado, vaso, etcétera, ¿no? Entonces pueden confundirse incluso con masas pulmonares que simulan ser tumores, y que al final pues podemos observar las larvas en esas biopsias. Toxoplasma gondii es otro de los que puede producir enfermedad pulmonar. Por lo general se acompaña
de infección al sistema nervioso central, que es donde más frecuente lo observamos, y en pulmón es un poco menos frecuente, probablemente por el uso rutinario que tenemos de trimethoprim sulfa en los pacientes, que tiene cierta actividad contra Toxoplasma gondii. O sea, la dosis que le damos contra neumocistis con trimethoprim sulfa son efectivas también contra toxoplasma, y eso puede hacer de que veamos poco realmente Toxoplasma gondii en el pulmón como infección primaria, ¿no? Y existen enfermedades neoplásicas del pulmón en los pacientes con VIH, que generalmente son estos tres: sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkins y cáncer broncogénico. Esta es la placa característica de un paciente con sarcoma de Kaposi, donde ustedes ven lesiones nodulares mal formadas, confluentes, que están bilaterales y que siguen los trayectos vasculares. Aquí se ven los vasos sanguíneos y los nódulos, ¿de acuerdo? Y en estos casos, pues siempre hay que sospechar sarcoma de Kaposi, especialmente si tienen lesiones en la cavidad oral, en la punta de la nariz, en el tórax, en las plantas de los pies. También es importante sospecharlo, lesiones violáceas que deben de ser biopsiadas para llegar a un diagnóstico etiológico importante. En este paciente, esta fue la autopsia de este paciente, en el cual vemos cómo está sustituido por la neoplasia de origen vascular, y cuando ya se hace el análisis histológico se ven estas células en uso o fusiformes con gran formación de neovasos o de neoformación de vasos sanguíneos en estos pacientes. Por lo general, estas lesiones empiezan a sangrar a nivel pulmonar y es lo que al final llega al desenlace fatal de estos pacientes. Tumores también, como linfoma no Hodgkins, pueden dar tumores sólidos a nivel del pulmón o simular ser neumonías que no resuelven también. En estos casos, pues el cuadro clínico con los síntomas B del linfoma, como la fiebre, la sudoración, la famosa fiebre de Epstein que pasa durante algunos días y que quitándose la fiebre el paciente está totalmente asintomático, vuelve otro día la fiebre y en forma intermitente, más esta lesión o la presencia de ganglios crecidos a nivel cervical también pueden ayudarnos al diagnóstico. Como pueden ver, las enfermedades pulmonares en los pacientes con VIH son múltiples y el abordaje depende mucho de la imagen que veamos a nivel pulmonar para tener, uno, la sospecha, dos, la ubicación de las lesiones para hacer un abordaje directo para la toma de muestras de parénquima pulmonar, de cultivos, de histología y de estudios de biología molecular como el PCR, como los métodos de diagnóstico rápido de DNA, que nos ayudan pues al diagnóstico rápido de estas infecciones, neoplasias o enfermedades en general a nivel pulmonar de los pacientes. Entonces, la detección temprana o la referencia oportuna de estos pacientes a centros donde puedan hacer el abordaje respiratorio son muy importantes, especialmente porque hay cultivos muy específicos, especialmente las micobacterias, que son muy útiles para un tratamiento específico. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes.